Y desde el lunes y hasta el domingo celebramos la 25ª Semana Sin Humo. Es una convocatoria nacional que impulsa la Sociedad Española de Medicina de Familia y que tiene como día central el próximo día 31, el viernes, que es el Día Mundial Sin Tabaco. El objetivo de las jornadas no cambia con el paso de los años, sigue siendo promover el abandono del hábito de fumar. Lo que sí cambia son algunos hábitos en torno a esta adicción. En este momento, por ejemplo, con los vapeadores, como uno de los principales caballos de batalla entre los más jóvenes. Hoy el Ministerio de Sanidad celebra una jornada para debatir sobre este asunto y allí estará presente el zaragozano Rodrigo Córdoba, delegado del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. Señor Córdoba, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana con nosotros. La jornada del Ministerio de Sanidad arranca en menos de una hora, me parece. ¿Quiénes van a participar y sobre todo con qué puntos de debate hoy? Bueno, se van a afrontar todos los temas de la prevención de las nuevas formas de consumo en jóvenes y el tema de la ampliación de espacios sin humo, por ejemplo, en las terrazas de hostelería, los temas de control del tabaco en general, prevención del tabaquismo en general. Y también se va a hablar del plan integral de tabaco y cómo irlo implementando próximamente. La Organización Mundial de la Salud escoge cada año un lema con motivo del Día Mundial Antitabaco. El de este año viene a decir las múltiples caras de la industria tabaquera para seguir perpetuando sus productos nocivos para la salud de las personas y del planeta. ¿Cuáles son esas caras de la industria tabaquera, señor Córdoba? Bueno, el lema exactamente va de la manipulación de la industria a los jóvenes, ¿no? Bueno, es que las caras son múltiples, las caras son... un poco lo que ha hecho siempre la industria es hacer publicidad y promoción de todas las maneras en los jóvenes, oponerse a todas las regulaciones e intentos de controlar el problema y el tema de la manipulación científica, ¿no? Entonces nosotros estamos... para denunciar todo este tipo de cosas y avanzar en el control del tabaco, ¿no? Para conseguir que los fumadores abandonen este hábito, digamos que hay muchos caminos: fiscalidad, con subidas de precios al tabaco, prevención, fomento de hábitos de vida saludables, también el miedo, las malas experiencias personales o familiares, normativas para reducir espacios sin humo, que decía usted antes. ¿Qué es lo más efectivo en la lucha contra el tabaco? Bueno, yo diría que hay las tres cosas más efectivas: el aumento de los impuestos al tabaco, o sea, el precio del tabaco, ampliar los espacios sin humo y regular todo tipo de publicidad, patrocinio y promoción de productos. Por ejemplo, en el caso del vapeo se está promocionando de forma muy intensa a través de influencers que reciben dinero de la industria tabaquera para influir en los jóvenes sobre que esto es una cosa muy guay, muy fashion y encima no es peligrosa, cosa que es totalmente falsa. Entonces eso se trata de transmitir a los jóvenes, a un joven que vapea, de tú, chico o chica, estás haciendo un experimento químico con tu cuerpo. Y esto es lo que tenemos que transmitir a los jóvenes, que no se dejen engañar por estas promesas de libertad, de modernidad y tal, cuando llevas un producto que es muy tóxico, muy adictivo, que entra directamente en los pulmones y en pocos segundos llega a todo el cuerpo, ¿no? Bueno, no le voy a preguntar, señor Córdoba, si lo de vapear es guay o no es guay, que eso, en fin, pues allá cada cual tendrá su opinión, pero sí que le voy a preguntar consecuencias que tiene para la salud vapear, de acuerdo con las evidencias científicas que tenemos en estos momentos. Sí, se ha publicado un estudio reciente, muy amplio, y se ha visto que tiene muchos problemas a nivel respiratorio, a nivel cardiovascular, a nivel metabólico y a nivel de enfermedad oral. Por ejemplo, ya tenemos datos de que está asociado a cáncer de lengua, y con el tiempo iremos viendo más problemas, ¿no? Pero este conjunto de riesgos solo es un 20% menor al del tabaco convencional. Es decir, si fumamos cigarrillos tradicionales nos tiramos del 5º piso, y si vapeamos nos tiramos del 4º, solo es algo menos, ¿no? Pero el resultado al final puede ser parecido, ¿no? Entonces, esta presión de riesgo se tiene que modificar, tenemos que decir la realidad, porque el aerosol de vapeo tiene tóxicos, tiene cancerígenos, tiene productos que dan problemas respiratorios, en fin, es un producto para nada inocuo, y desde luego no es un producto que esté científicamente avalado para dejar de fumar, ni mucho menos. Bueno, por otra parte, sí, le diré que resulta que los jóvenes, los menores de edad que no deberían consumir, consumen 4 veces más vapeadores que los adultos, según ha salido la encuesta de la Sociedad de Medicina de Familia. O sea, esto no puede ser. Bueno, fumar de un modo u otro o vapear sigue siendo transgresor, ¿no? De alguna manera. Igual por ahí es donde precisamente encontramos una de las claves.
A ver, los jóvenes experimentan todo. O sea, el experimentar con el vapeo es una cosa que se puede entender. Los jóvenes, de hecho, la mitad de los jóvenes han probado el vapeo en algún momento de su vida, ¿no? El 50% lo han probado, pero eso no significa que se vayan a hacer consumidores habituales. El problema es que los productos con nicotina, después de inhalar 1000 caladas, te haces adicto a la nicotina y luego puedes estar toda la vida dependiente de este producto. Y lo que es peor, los jóvenes que empiezan a vapear tienen el triple de probabilidades de pasarse al cigarrillo convencional. Con lo cual el problema es doble. Claro. O sea, no es tanto la toxicidad del vapeo en sí como que la probabilidad de transición al cigarrillo convencional es mucho mayor. Señor Córdoba, tan solo 5 comunidades autónomas se han adherido al plan antitabaco propuesto por el Ministerio de Sanidad. Entre las propuestas, que haya más espacios donde no se pueda fumar o equiparar legalmente la venta de vapeadores a la del tabaco, que son 2 temas de los que hemos hablado ya, ¿no?, en la conversación con usted. Aragón se ha quedado fuera porque considera el gobierno que al plan le falta concreción y ser más ambicioso. ¿Qué opina usted? ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que finalmente todas las comunidades por consenso apoyaron el plan, aunque se reservaron el derecho a matizar algunas cuestiones. Yo creo que estas medidas están apoyadas por el 80% de la población, eso ha salido en nuestra encuesta. El 80% de la población de estas medidas es un tema transversal que creo que al final tendrá un consenso político y social muy importante. Es decir, sí que en principio hubo 5 comunidades que apoyaron más claramente, pero al final todas lo firmaron esto. ¿Tiene que haber más espacios sin humo? Por supuesto, porque el humo del tabaco es perjudicial. Y incluso en una terraza o un estadio de fútbol y tal, no tienes por qué estar sometido a inhalar humo de tabaco ajeno, ¿no? Los derechos del fumador tienen límite, que son los derechos de los no fumadores. Entonces, por otra parte, el que no se pueda fumar en determinados sitios desnormaliza el consumo de tabaco, porque fumar no es algo normal. Es un producto tan tóxico y tan dañino, no se puede considerar como un consumo normal, con lo cual esto en la sociedad se tiene que ayudar a los que quieren dejar de fumar, que son el 70%, a conseguirlo. Y los espacios sin humo, aparte de proteger a los no fumadores, animan a los fumadores a dejarlo. ¿Y usted diría que hay un consenso ampliamente mayoritario de ampliar estos espacios sin humo? Por ejemplo, ¿cuáles serían? Bueno, básicamente las terrazas de hostelería, muy importante, los estadios deportivos abiertos, tipo campos de fútbol, los alrededores de todos los centros educativos y, por supuesto, sanitarios, que hay que hacerlo cumplir. Las playas, hay muchas playas en España que ya son sin humo, en muchas comunidades autónomas. O sea, hay toda una serie de sitios que ya se están planteando y que se puede conseguir, si hay consenso, el que se extiendan por norma a toda España. Claro, en otros países como Reino Unido se ha propuesto, por ejemplo, prohibir a los nacidos a partir de un determinado año, en este caso 2009. Hay otros países que han tomado otras referencias. Prohibir la compra de tabaco. Prohibición de por vida a partir de un determinado año de nacimiento. ¿Esto cree que es el camino que vamos a recorrer todos los países? Este proyecto lo tienen más de 15 países. Es verdad que Nueva Zelanda, que era la primera que iba a empezar, se ha vuelto atrás por cambio político, cambio de gobierno y por presiones de la industria, evidentemente. Pero hay 15 países que tienen ese proyecto. España también lo tiene, lo que pasa es que no es un proyecto inmediato, ¿no? Sería para empezar en unos años claro, habría muchos problemas que superar, ¿no? Pero esto es una vía, visto lo visto, de que una prohibición de la noche a la mañana es inviable, es imposible, generaría muchos otros problemas. O sea, pero una prohibición generación a generación de que no puedan comprar tabaco a partir de los 18 años, esto podría ser lo que se llama el final de partida de este enorme problema que tenemos la sociedad desde hace décadas. Es decir, ¿usted cree que sí sería una buena solución? Por supuesto, porque iríamos ganando generaciones libres de tabaco con los años. Pero no en un año, sino a lo mejor en 20 o 30 años, claro. No. Hay veces que parece que hablamos mucho de estas cuestiones, nos olvidamos de la idea central, ¿no? El tabaco sigue matando. En España cada año unas 60.000 personas aproximadamente. Corríjame el dato. Sí, hay varias estimaciones, pero es una cantidad inaceptable de fallecimientos, pero no solo son los fallecimientos, sino es que hay montones de enfermedades crónicas nuevas cada año
que suponen un problema de ensuciamiento para las personas, para las familias, un coste social, coste sanitario, bajas laborales, etc. O sea, el impacto que tiene el tabaco en la salud y en la sociedad es brutal. De hecho, se estima que por cada euro que se recauda por impuestos nos gastamos 2 o 3 euros en abordar todos esos costes sanitarios y sociales que genera. Rodrigo Córdoba, delegado del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. Luego vemos qué da de sí el encuentro. Un saludo. Un saludo, buenos días. Muy buenos días. Y 28, las 8, en un instante la tertulia con Óscar Civieta, con Genoveva Crespo y con Jesús Morales. Todos los nombres se ponen por algo, y el nuestro es Wigo por una razón muy sencilla. We, de sí, go, de vamos. Wigo, viaja en alta velocidad a cualquiera de nuestros destinos desde solo 9 euros. Consulta condiciones y compra tu billete en wigo.com. Wigo, let's go. Vive Latino 2024. Hombres G, Mikel Izal, Bomba Estéreo, Los Planetas, SFDK y muchos más. Gastronomía, zonas de ocio y descanso. 24 horas de música y 3 escenarios en el Espacio Expo, el recinto más espectacular de la ciudad. Despide el verano el 6 y 7 de septiembre en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical más importante del mundo. Vive Latino. A cuidarse. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. El programa de salud y medicina de Aragón Radio. El mensaje que lanzamos es que la ayuda a distintos niveles y el asesoramiento son fundamentales a la hora de dejar... Los sábados y domingos a las 5 de la tarde, A cuidarse, con Marcos Ruiz. Y cuando quieras, en Aragón Radio Podcast. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Dale rig, all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Y con Genoveva Crespo. Hola, Genoveva, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Con Óscar Civieta. Óscar, muy buenas. Buenos días. Y Jesús Morales. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Tertulia de periodistas esta mañana de miércoles 29 de mayo. La primera mañana, apunten, la primera mañana, de momento tenemos que incluir el casi tropical, porque nos hemos quedado rozando la noche tropical. Nos hemos quedado en los 18, 19 grados esta noche a orillas del Ebro, así que, bueno, ahora ya sí que parece que nos encaminamos hacia las semanas de más calor. Ha dicho Luis Mi Pérez, nuestro meteorólogo, de todos modos, que todavía hay un poco de esperanza porque mañana, en principio, van a bajar ligeramente las temperaturas. Hoy, eso sí, hasta 31, 32... incluso 33 grados de temperatura por la tarde en la depresión del Ebro. Esperanza, antes de poner en marcha la maquinaria de la tertulia, pregunta para los oyentes esta Pregunta mañana. para los oyentes, recordamos participación en el 608-578-412, después de la conversación que acabamos de mantener en torno a esa semana sin humo, al Día Mundial sin Tabaco que se celebrará el viernes. Estamos muy pendientes de todas las medidas para desincentivar el consumo de tabaco y en particular de unos dispositivos como son los vapeadores, en los que hay especial incidencia entre los más jóvenes. Preocupa que más de la mitad de los menores de 18 años que ni siquiera tienen edad para comprar esos vapeadores ya los han probado. Advierten los expertos, se están convirtiendo en la nueva puerta de entrada al hábito de fumar. Queremos preguntarles, oyentes, si perciben en su entorno ese uso de vapeadores. ¿Lo ven entre los más jóvenes? ¿Lo viven en sus hogares? ¿Creen que son conscientes de lo dañinos que son para la salud? ¿Qué medidas propondrían para desincentivar su consumo en general dentro de la semana sin humo? Volvemos a preguntarles qué medidas plantean ustedes para que se deje de fumar, para que se desincentive el consumo de tabaco.
608-578-412. Luego hablaremos de este asunto, luego lo recuperamos. La noticia de las últimas horas, en cualquier caso, sigue estando en que el gobierno de España ha reconocido a Palestina como Estado. Tuvimos oportunidad ayer de escuchar, en fin, justo hasta ahora, en directo, la declaración institucional del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, argumentando los motivos que llevan a su gobierno a tomar esta decisión. Vamos a recordar, Esperanza, 3 planos. El primero, ¿qué es lo que reconoce España y qué implicaciones tiene? Pues sobre lo que reconoce España lo dejó claro Sánchez en esa declaración institucional que recordabas. El Estado de Palestina debe ser, en primer lugar, viable, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y con Jerusalén Este como su capital, y unificadas bajo el gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina. Gran parte de ese territorio está controlado hoy por Israel, por eso sobre las fronteras que han ido quedando desdibujadas por la ocupación en Palestina, puntualizaba Sánchez. Nuestra visión está plenamente alineada con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por eso no reconoceremos cambios en las líneas fronterizas de 1967 que no sean los acordados por las partes. A partir de ahí, el presidente ha fijado 3 prioridades para lograr la paz. Decía, primero, poner fin a la crisis en Gaza y también la liberación de los rehenes israelíes de Hamás. Después, apoyar la Autoridad Nacional Palestina en el proceso de reformas que ha iniciado. Y, en tercer lugar, impulsar la cooperación con los socios árabes en la región para convocar una conferencia internacional de paz. ¿Qué reacciones ha habido desde Israel y desde Palestina? El presidente palestino, Mahmoud Abbas. Lo que ha hecho el presidente Sánchez y demás países es luchar en contra del genocidio, es luchar por la justicia, por la libertad, por la humanidad. Al que estamos escuchando es al embajador palestino en España. Decía, agradece ese reconocimiento, una decisión que califica de valiente. Por otro lado, y en otro tono, el ministro israelí de Exteriores ha acusado a España de ser cómplice de incitación al genocidio del pueblo judío y de crímenes de guerra por su anuncio. ¿Y qué reacciones ha habido aquí en España? Nos quedamos con 3 reacciones. La primera, la del Partido Popular. Cuando el gobierno de España recibe las felicitaciones de Hamás y las felicitaciones de los talibanes, tiene que reflexionar si está en el camino correcto. Su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ya lo escuchan, ha dicho que Sánchez utiliza la causa palestina para crear una cortina de humo. Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha celebrado el reconocimiento, aunque dice no es suficiente. Llamar, por supuesto, a consultas, ¿no?, a la embajadora, pero esto tampoco es suficiente, sino que tenemos que sumarnos a la demanda de Sudáfrica y, por supuesto, proceder al embargo de armas a Israel. Y mientras tanto, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha viajado a Israel para reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Allí ha criticado a Sánchez por el reconocimiento del Estado palestino y ha transmitido el apoyo de su partido al pueblo de Israel, al que reconoce, ha dicho, el derecho a defenderse. Bueno, pues esto es lo que ha sucedido en las últimas horas. ¿Qué te parece la decisión del gobierno de España? Óscar, empiezo por ti. Creo que es el gesto mínimo que se debe tener con un pueblo como el palestino que está sufriendo un genocidio. Y estoy bastante de acuerdo en lo que decía Yolanda Díaz de que no es suficiente. Creo que a esto debería acompañar una ruptura de relaciones comerciales inmediata con Israel, que conllevara, entre otras cosas, dejar de comprarles armas, dejar de adjudicarles contratos armamentísticos desde el Ministerio de Defensa. Y sobre lo que comentaba o lo que comentó ayer Pedro Sánchez también, bueno, pues interesante esa referencia a las fronteras de 1967, que en realidad es dar por buena parte de la ocupación israelí, porque no son las fronteras originales que establece Naciones Unidas en el año 47. Y luego a mí me llamó la atención también el cuidado con el que todavía se trata, ¿no?, al pueblo de Israel. Hablaba Pedro Sánchez de que es un pueblo amigo en el que hay que mantener excelentes relaciones. Yo entiendo que hay que separar al pueblo, a los israelíes y las israelíes, de su gobierno, por supuesto, faltaría más. Pero no me imagino a Pedro Sánchez, no me imagino lo que le dirían a Pedro Sánchez si cuando llega a un acuerdo de entrega de armas a Ucrania dice que igualmente Rusia es un pueblo con el que hay que mantener una excelente amistad porque es un pueblo amigo. No creo que lo dijera, de hecho no lo dice. Entonces, bueno, creo que, como digo, es lo mínimo que España podría hacer.
la tragedia que estamos viendo día a día en Gaza y en Palestina, en los poblados palestinos, pues claro, resulta insoportables y hacen que efectivamente pues todos sintamos simpatía hacia las muestras de apoyo a ese pueblo que sufre. Dicho esto, las decisiones de Pedro Sánchez tienen mucho que ver con el momento de nuevo electoral en el que nos encontramos. La mayoría cuenta a favor con que la mayoría de los españoles apoyan la declaración y el reconocimiento del Estado palestino. No es poca cosa, pero dicho esto, la pregunta que hay que hacerse es por qué en este momento en el que estamos a pocos días de una nueva cita electoral, y lo hacemos, somos efectivamente el país 143, pero los grandes países de Europa con los que habitualmente tomamos las grandes decisiones no están en esta línea, o no han estado hasta este momento. Entonces yo no sé si esto va a tener, porque efectos prácticos no tiene. O sea, lo estaba diciendo Óscar, los efectos prácticos de momento no tiene, porque ni se retira el embajador, ni se toman otro tipo de medidas, porque tampoco, no sé qué reportaría, ¿no? Entonces, si efectos prácticos no tiene, pues no deja de ser una actitud política y una decisión política en un momento que Pedro Sánchez pues va milimetrando de cara a esas elecciones en las que se juega mucho y en las que paso a paso pues va cortando distancias según las encuestas con respecto a los resultados previsibles del Partido Popular. Esta misma semana tuvo ese recibimiento a Zelensky y la información que supimos en ese momento de que vamos a apoyar a los ucranianos, como no puede ser de otra manera. En aquel momento una decisión tomada sin que la conozcan sus socios de gobierno, y al día siguiente pues el reconocimiento del Estado palestino, que a sus socios de gobierno a su vez les parece poco, y sin pasar la decisión por el Parlamento en este momento, aunque en su día, desde el año 14, ya estuviera esa decisión tomada. Pero en este momento quizá también una decisión como esta requería otro consenso dentro de España y otra escenificación política. Voy ahora mismo contigo, Jesús, pero permíteme que antes saludemos a Ibrahim Abiad, presidente de la Casa de Palestina en Aragón. Señor Abiad, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, bien. ¿Qué implica para la comunidad palestina el reconocimiento por parte del gobierno de España de que Palestina es un Estado? Bueno, al fin y al cabo es acto de justicia, porque realmente el Estado palestino tenía que haber sido reconocido desde el 48, cuando el mundo y la comunidad internacional decidió crear un Estado mal criado a cuesta del pueblo palestino en Palestina. Y eso conllevó a la expulsión, al sufrimiento de nuestro pueblo. Y desde el 48, cuando crearon el Estado de Israel, deberían, en la misma resolución, el 181, que divide Palestina para dos estados, hemos visto un Estado que han creado. Y el Estado palestino desde entonces está esperando el reconocimiento. Han reconocido al extraño en Palestina, y los auténticos de Palestina hasta el día de hoy no tienen Estado. Es así, tiene que la gente verlo, no es algo extraordinario. Eso tenía que haberse producido hace 76 años. Después de esto, ¿qué esperan ustedes de España? Pues esperamos de España, porque España hoy en día es la bandera de los derechos humanos. Nuestro pueblo, el que está sufriendo el bombardeo y la masacre y el genocidio, ve a España como una referencia de derechos humanos y de la que lleva la bandera para nuestro pueblo. Y todo el mundo, a pesar de que es un acto realmente no cambia la vida diaria, cotidiana de nuestro pueblo bajo ocupación, pero por lo menos lo vemos como un paso en la dirección correcta para que algo cambie. Si no, los países europeos especialmente, si no toman, digamos, una iniciativa o no hacen algo en esa dirección, pues que prácticamente la desgracia viene a nuestro pueblo de Europa, porque los judíos han sufrido única y exclusivamente en Europa, no en el mundo árabe. Y siempre en los países árabes han acogido a los judíos, siempre. Las comunidades de judíos en Marruecos y en Túnez hasta el día de hoy, en Yemen
la comunidad más antigua de judía que existe en Oriente Medio está en Yemen. Siempre hemos convivido con ellos y podríamos convivir y seguimos con capacidad de convivir con ellos. Lo que pasa es una mentalidad racista, fascista, que vienen extranjeros de todo el mundo y te aculpan a ti, como te quitan de tu casa y te quitan todo lo tuyo. Y luego somos los malos. Le quería preguntar, esto es injusto. Señora Vial, le quería preguntar, ayer en el mensaje del presidente del gobierno, un sí a Palestina, no a Hamás. Le quería preguntar cuál es el papel de Hamás ahora mismo, digamos, en la dirección de Palestina. Hamás es una excusa, señores, y la gente no lo quiere entender. Hamás lo utilizan una excusa. Solamente ver que la cuarta potencia militar a nivel del mundo 8 meses necesita para acabar con un grupo que según ellos califican terrorista. Lo que quieren es acabar con el pueblo palestino, y la gente que defiende este genocidio defiende genocidio contra el pueblo palestino, no contra fuerzas militares palestinas o grupos militares palestinos. Todo el mundo sabe que la resistencia palestina se ha protegido. El que sigue sin protección es el pueblo palestino. El que nadie llora es el pueblo palestino. Ibrahim Abiad, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Un saludo. Gracias a ustedes. Jesús, me faltaba recabar tu opinión. Sí. A ver, sobre el reconocimiento de España, yo creo que hay un consenso internacional de las potencias principales de que la solución pasa por 2 estados, ¿no? Y un poco aquí la duda es por qué que Sánchez dé el paso de reconocer a Palestina. Yo creo que nadie dudaba que había que hacerlo. La cuestión era cuándo, ¿no? Y aquí el asunto es que él lo hizo ayer y ni Estados Unidos, ni Italia, ni Francia, ni Reino Unido, ni ningún país del G7 lo ha hecho todavía. La ONU... ningún país potente occidental de la ONU lo ha hecho, ningún país fundador de la Unión Europea lo había hecho. ¿Por qué no lo han hecho? Pues porque no es el momento, porque está el conflicto abierto, porque no era el momento. Entonces, bueno, España lo ha hecho, Genoveva apunta unas razones electorales, puede haber otras, seguramente son las que dice Genoveva, pero el caso es que lo ha hecho sin un consenso externo, internacional, porque no lo hay, porque estamos viendo que no lo hacen, y sin consenso interno, porque lo ha hecho sin el consenso del Parlamento, porque resulta que el siguiente partido, el primer partido en número de diputados, opina que no era el momento, no es que no esté de acuerdo con Estado, sino que considera que no era el momento para hacerlo, y su socio resulta que lo que quiere es mucho más. Luego, a mí, honestamente, esta entrevista que acabas de hacer, que me parece muy correcto todo, ha habido una cosa que me ha preocupado. Dice, estaba reconocido el extraño. Pues a mí, el pueblo judío extraño en Palestina, pues no sé, a mí Jesús de Nazaret, yo creo que nació en Palestina. O sea, no sé hasta qué punto es extraño el judío en Palestina. Me ha preocupado también ese planteamiento, ¿no? Si ven al judío extraño en Palestina, pues complicado lo tenemos, que de repente piensen que es todo suyo. No lo sé. A mí no me gusta, o sea, me parece bien que España reconozca a Palestina, porque creo que la solución también, o sea, coincido con el consenso internacional de que está en 2 estados. Ahora, se tienen que querer todos que haya 2 estados, no solo tiene que ser una forma de decir, no, 2 estados, pero que a la hora de la verdad quieran que solo haya un estado y que sea uno y que el que esté ahora esté fuera. Yo creo que todos esos actores se tienen que creer de verdad que haya 2 estados, no que sea un mantra que tengan para que ahora digamos que el pueblo judío salga de ahí otra vez. Eso no debería ser la solución. Bueno, a ver si tenemos oportunidad. Teníamos previsto conversar también con Isidoro Verdier, historiador y socio de la Asociación Sefaraz Aragón, a ver si tenemos oportunidad de charlar con él en los próximos minutos. De momento no conseguimos contactar. Genoveva, levantabas la mano. Una postilla más de todo este momento. Quien está sacando aprovechamiento de nuevo es Vox. O sea, ya lo vimos la semana pasada con la visita del presidente de Argentina, montando esa especie de aquelarre, y ayer yéndose a visitar a Netanyahu. O sea, estamos también en un momento que aquí, de esta circunstancia tan trágica, de la polarización alguien saca beneficio. Y en el caso de España, que Vox
tome esa decisión ayer sorpresiva, dejando, como diciendo, yo sí que estoy en el lado correcto, como tratando de menoscabar la posición del Partido Popular ante las próximas elecciones, cosa que obviamente a Pedro Sánchez ya le va bien. Bueno, de alguna manera en una visita, en una reunión que podía dar visos de representación de España como país, ¿no? Incluso la de ayer de Abascal. Hombre, afortunadamente yo creo que nadie cree que Vox, o sea, que Abascal representa a España. Creo que hasta ahí, creo que esa confusión afortunadamente no se genera. Sí, que tuvo un toque muy oportunista realmente, incluso de hasta qué punto es leal, ¿no? Que en un momento como este, que una cosa que es que el paso del presidente del gobierno sea o no acertado, pero no deja de ser presidente del gobierno, que un partido de la oposición, una vez que el gobierno ha dado este paso, que Israel ayer avisó que esto tendría consecuencias para España. A ver, cuando Israel te dice que algo tiene consecuencias para España, es que claro, es que lo que ha hecho Israel, ¿qué es para España? A ver, vamos a preguntarnos qué es Israel para España. Israel primero es un socio comercial, pero eso no es lo más importante, Israel para España. Israel es parte de los ojos de los servicios de información de España. O sea, los servicios de información de España tienen varias fuentes internacionales. Unos Estados Unidos, otros Marruecos, otros Israel. Cuando Israel es el país que informa de movimientos en esa zona que afectan a Occidente. Israel perfectamente ahora, si ve algo que vaya a afectar a España, no nos va a informar. Yo creo que eso es el mensaje que nos lanzó ayer, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto estas visitas... Bueno, no sé, en cualquier caso espero que haya cauces con Israel y que lo que pasó ayer no nos rompa todas estas comunicaciones. Voy ahora mismo contigo, Óscar. Ahora sí, saludamos a Isidoro Verdía, historiador y socio de la asociación Sefaraz Aragón. A ver si podemos conversar con él, que parece que sí que nos atiende. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Señor Verdía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿tengo usted? ¿Ustedes cómo asumen este reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Gobierno de España? Bueno, pues es obvio que en medio de la contienda y habiendo una causa grave previa, pues no era el momento de ese regalito. ¿Es un regalo? Sí. ¿A quién? ¿A quién lo recibe? A Hamás. Es decir, usted interpreta el reconocimiento de Palestina como Estado como un regalo a Hamás. Sí. ¿Por qué? Bueno, pues estamos moviéndonos en una geopolítica que los conflictos no son tan sencillos ni como aparenta ser. Para mi modo de ver, todo obedece a causas superiores, supranacionales, y estos son peones de ajedrez, ni siquiera son caballos ni alfiles, son peones de ajedrez que ciertos poderes mueven a su antojo con fines siempre lucrativos y manipuladores, aparte de un poco vampiros. ¿Y aquí quién es el que está moviendo los hilos y con qué objetivo desde su punto de vista, señor Verdier? Pues hombre, las grandes potencias, que no hace falta enumerarlas, pero te las enumero, pues están moviendo los hilos China, Rusia y Estados Unidos. Es decir, que gendarmes del mundo. Es decir, por ver si lo he entendido bien, que lo que nos intenta trasladar es que España reconoce Palestina porque así lo vienen a decir China, Rusia y Estados Unidos. Totalmente seguro de lo que digo. Y bueno, culpar a Pedro Sánchez de todas estas acciones que está llevando a cabo, pues también es un poco infantil, porque Pedro Sánchez es un títere de otros poderes, no es autónomo.
Entonces, si no es autónomo, está obedeciendo órdenes. A cambio tiene un buen vivir, tiene un buen pasar, tiene un falcón y, bueno, tiene unos privilegios como que a su mujer no la puede tocar nadie. Bueno, veremos qué pasa con ese caso que está en los tribunales. Isidoro Verdi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros también esta mañana como portavoz de la Asociación Sefaraz Aragón. Un saludo. Gracias. Bueno, esta mañana queríamos ofrecer a los oyentes las dos visiones, ¿no?, que puede haber también en nuestra comunidad autónoma o desde nuestra comunidad autónoma. Óscar. Esa visión de decir, si condenas el genocidio israelí o reconoces a Palestina, es que estás de acuerdo con los terroristas de Hamas, pues en fin, es que merece poco comentario. Yo estoy muy orgulloso de que España sea una de las primeras potencias que reconoce el Estado de Palestina, sinceramente. Creo que se debería haber hecho mucho antes. Se debería haber hecho en el 48, no España, sino Naciones Unidas, como decía el representante de la Casa Palestina, o hace una década, por ejemplo, cuando se aprobó en el Congreso, que es también cuando lo hizo Suecia, por ejemplo. Que se haga ahora, creo que lo importante es que se haga. Ahora, pues, ojalá hubiera sido antes, pero lo importante es que se haga. Lo que estamos viendo es que el Estado de Israel, es decir, se hace en un momento en el que el Estado de Israel está cometiendo los más crueles actos de terrorismo de Estado en este caso. En los últimos días, desde que la Corte Internacional de Justicia ordenó parar la ofensiva militar, también después del atentado de Hamas en Tel Aviv, que afortunadamente se saldó sin víctimas, lo último que ha hecho el Estado de Israel es atacar un campo de refugiados en Rafah, un campo de refugiados que ellos habían denominado de zona segura, donde habían dicho a los gazatíes, iros hacia allá, que ahí nos vamos a matar, y ahí van y les han matado a muchos de ellos quemados vivos. Esto es lo que está haciendo el Estado de Israel. Creo que reconocer a Palestina es que es de verdad lo mínimo que se puede hacer. Muy rápidamente, en 20 segundos, Genoveva, Jesús, no sé si queréis comentar alguna cosa más. Muy rápidamente, ya digo, que tenemos que ir con más cosas. Yo me ratifico en que este no era el momento y desde luego no era el momento haciéndolo unilateralmente y unilateralmente quiero decir, sin el acuerdo de los principales países europeos con los que en las grandes decisiones solemos tomar las iniciativas conjuntamente. Sí, yo un poco igual, que esto, para que tenga efectos, pues hay que ir de la mano con otros países, porque si no, no va a ningún lado. Lo otro, de ayer también, del día de ayer también, y también del Consejo de Ministros. Aprueba el Gobierno Central interponer un recurso contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática porque, dice el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por defender el deber de memoria, la reparación de las víctimas, la no repetición, la verdad, para impedir que nadie reescriba la historia intentando blanquear la dictadura franquista, recurrimos a la Constitución. Esa misma Constitución que algunos dicen defender, pero luego olvidan aplicar. Respuesta desde Aragón, la portavoz del Ejecutivo, Mar Vaquero. El Gobierno de España está instalado en una política de confrontación. Esto responde a un momento de conveniencia electoral para Sánchez. Es obvio que este recurso de constitucionalidad va en contra de la autonomía y del respeto a las Cortes aragonesas. Así que, desde luego, tenemos poca novedad más allá de la constatación de que hay recurso, pero no hay ninguna sorpresa porque el Gobierno Central, Genoveva, ya había dicho que lo iba a hacer. Ayer lo hizo con los argumentos que pone encima de la mesa y con la réplica también por parte del Ejecutivo Autonómico. Ayer hizo un año de las elecciones autonómicas y municipales que ganó el Partido Popular, pero que para gobernar necesitó a Vox. Y esta ha sido una de las cosas que Vox puso encima de la mesa en el minuto cero y que, aunque también el Partido Popular tenía en su programa derogar la Ley de Memoria Democrática, la tenía con una alternativa y un plan que todavía no se ha puesto encima de la mesa. La urgencia con la que Vox instó a tomar esa medida, pues ha derivado en este momento en el que efectivamente, como ya se sabía que se iba a poner este recurso de inconstitucional, vamos a ver en qué queda, y lo que todos esperamos es que ese plan alternativo a la ley cobre realidad y se vea en qué consiste, cosa que hasta ahora el Partido Popular todavía no ha hecho. Hay una memoria que reivindicar de la parte de los vencidos de la guerra civil, que todavía hay que exhumar sus cadáveres, enterrarlos dignamente. Es verdad que en ese plan que se prepara, que se ha anunciado, también se contempla, pero eso todavía no está encima de la mesa y por lo tanto hay un trabajo que hacer que no se ha hecho o que se estaba haciendo y que ahora con esa derogación pues podría
podría cuestionarse. Entonces vamos a ver cómo avanza el recurso y en cualquier caso a la espera de ese plan que sustituya a la ley derogada. Óscar. Pues como decías, es lo que ya se sabía, ¿no? Y además, más después de que el gobierno de Aragón no quisiera sentarse con el gobierno de España, en una pequeña tergiversación además de la realidad, porque decía Jorge Azcón que tenía que haber una comisión bilateral mixta en la que se hablara de obras hidráulicas, de financiación autonómica, etcétera. Bueno, a mí me parece muy bien que se hable de todo eso, faltaría más, pero en realidad lo que estaba pidiendo el gobierno de España en este caso es una comisión que también se llama comisión bilateral, en la que se reúnen grupos de trabajo jurídicos, que es en virtud del artículo 33 de la ley del Tribunal Constitucional y que es el paso previo para no tener que llevar al Constitucional una ley. Yo creo que el gobierno de Aragón se debería haber sentado y ahora pues se presentará ese recurso. En el gobierno de España tienen bastantes esperanzas de que esto vaya adelante, creen que con ese informe favorable del Consejo de Estado y creen que ha habido una vulneración del principio de colaboración y están bastante confiados, como digo, en que salga adelante. A mí me parece bien que el gobierno de España haga lo que esté en su mano, jurídicamente y legalmente, por supuesto, para tratar de evitar que se aplique o que llegue a ser ley en el caso de la Comunidad Valenciana o de Castilla y León, en el caso de Aragón, que se aplique esta ley de derogación de la memoria democrática, que lo que hace es reescribir la historia, lo decía Ángel Víctor Torres, y estoy de acuerdo, y que hace cosas como que compara un periodo democrático y convulso como la Segunda República con el periodo franquista, al que ni siquiera se atreve a llamar dictadura. Entonces me parece muy bien que desde el gobierno de España se traten de tomar medidas, en este caso recurrir al Tribunal Constitucional, porque además, como digo, ellos creen que hay una base para recurrir al Tribunal Constitucional. Sí, yo en lo primero que vuelvo a lo justo, que como igual con el tema de Palestina, ¿no? El momento. O sea, estamos a 10 días de unas elecciones y aparece el ministro poniendo un recurso a Aragón en la sala del Consejo de Ministros. Pues esto habría que dar una vuelta si realmente el plazo ya acababa o es que no acababa. Y si no acababa, pues igual habría que pedir al ministro que espere al momento que tenía que acabar y no salga justamente en estos momentos a poner un recurso que quizás no hacía falta ahora. Pero sí que acababa el plazo, ¿no? Pues igual no hay que darle en rueda de prensa al Consejo de Ministros a un ministro a ir contra una comunidad autónoma así. O sea, yo estos temas no haría campaña con un tema así, honestamente. Creo que las ruedas de prensa de la sala del Consejo de Ministros no están para hacer campañas electorales. Sobre esto la Junta Electoral lo tiene muy marcado, los papeles, lo que pueden decir o lo que no, está bastante acotado en este periodo. Y justamente estamos ya en un periodo, no es que se sabe que hay una campaña, pero aún no estamos en el periodo de campaña, o que se ha convocado, pero ya no hay. No, estamos ya en el periodo desde el viernes pasado, ya está mucho más acotado lo que se puede decir. Vale, es cierto que no es una campaña de generales, pero es una campaña electoral de elecciones autonómicas. Entonces, y en una estrategia, Jesús, ¿verdad?, de tratar de menoscabar las posibilidades de los partidos a la izquierda del PSOE, claro, con mensajes dirigidos a ese electorado. Lo tiene todo, porque va a los partidos de la izquierda y contra una comunidad autónoma gobernado por un partido que no es que es de la derecha. Entonces, claro, a mí yo lo que veo ahí con este ministro es una actuación puramente electoral, con unos mensajes muy dirigidos a captar el voto, por un lado, que no tiene de Sumar o Podemos o Chunta en este caso, te diría, y por el otro contra un gobierno del PP. O sea, con lo cual, honestamente, yo me habría guardado, bueno, con un poco de respeto de cara a la ciudadanía y a las leyes electorales, yo esa comparecencia o la habría guardado o lo habría acotado a unos términos puramente informativos. 10 segundos. No habría hecho esto. 10 segundos, Óscar. Y segundo... sí, no, que tengo que terminar, perdón. Jesús, que son las 9. Sí, perdón. Óscar. No, simplemente que terminaba el plazo para poder recurrir al Constitucional y que el informe de los relatores de la ONU llega cuando llega, no cuando lo decide el Gobierno de España. Ahora seguimos. 9 en punto de la mañana. Bueno, 9 en punto y unos segundos, que son casi 9 y un minuto. Ana Sánchez Borroy, vamos a recapitular la información ahora mismo por donde discurre. Buenos días. Hablamos de que estos días se celebra la Semana Sin Humo con el objetivo de promover que la población abandone el hábito de fumar, también con dispositivos como los vapeadores. Los jóvenes consumen 4 veces más este producto que los adultos. El delegado del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo en Aragón, Rodrigo Córdoba, ha afirmado que el vapeo es muy preocupante porque ha advertido de que el riesgo es solo un 20% menor al del tabaco. En su opinión, estas son las medidas más eficaces para combatir el tabaquismo.
Las tres cosas más efectivas son el aumento de los impuestos del tabaco, o sea, el precio del tabaco, ampliar los espacios sin humo y regular todo tipo de publicidad, patrocinio y promoción de productos. Por ejemplo, en el caso del vapeo se está promocionando de forma muy intensa a través de influencers que reciben dinero de la industria tabaquera. En Teruel, la Diputación aprueba hoy en pleno la firma del convenio con el Gobierno de Aragón para hacer arreglos y mejoras en los colegios de la provincia. Eva Lázaro. El convenio tendrá una vigencia de 4 años y sobre él ya ha anunciado su voto en contra el PSOE, entre otras razones porque dice que supone un recorte a la escuela rural, pues se atenderá a menos municipios, pasando de 98 a 23. Además, en este pleno se van a debatir distintas propuestas, entre ellas 3 de Teruel Existe, para pedir medidas que garanticen el servicio de pediatría en los centros de salud, que se disponga de la nueva partida de 6 millones de euros para paliar los efectos de la sequía y otra para que se planifique con urgencia la regulación de la cuenca del Matarraña. El PSOE, por su parte, solicitará apoyo promocional para el Camino del Santo Grial y el PP lleva una propuesta en defensa del valor patrimonial y cultural de la tauromaquia. Y además, en este pleno habrá una declaración institucional para rechazar cualquier tipo de violencia e instar a los representantes políticos a defender sus ideas con respeto y tolerancia sin menoscabar la dignidad del adversario. En Zaragoza, hoy la universidad presenta en el Paraninfo los 5 proyectos de la prestigiosa convocatoria Magui Curie, que permitirá incorporar a 5 investigadores de Portugal, Cuba, Serbia y España. Lucía Peralta. El programa cuenta con una financiación de unos 900.000 euros. A lo largo de 2 años, 5 investigadores postdoctorales internacionales realizarán investigaciones sobre diferentes ámbitos que van desde la monitorización y seguimiento de pacientes con ictus en su domicilio, la reducción de contaminantes en el transporte aéreo, la detección de ritmos cerebrales para el tratamiento de pacientes con trastornos motores, hasta, por ejemplo, el desarrollo de nuevos materiales blandos e inteligentes para una nueva generación de dispositivos avanzados. La Policía Local de Huesca realizó durante 2023 más de 9.500 servicios e intervenciones, siendo más numerosas durante las mañanas. Carlos Pérez. En ella también se revela que atendieron a 579 personas en riesgo y se realizaron más de 1.000 intervenciones en materia de seguridad ciudadana. Se recoge asimismo que desde la centralita de la policía se gestionaron más de 49.000 llamadas. Además, la oficina de objetos perdidos contabilizaba el año pasado 745 objetos, de los que 427 fueron devueltos y 318 están todavía por devolver. De estos objetos depositados, los más recurrentes son carteras, móviles y gafas. Además, en el Congreso de los Diputados acaba de comenzar la sesión de control al Gobierno. En este momento interviene el presidente Pedro Sánchez. ¿Qué opina usted de la foto que se hizo el señor Abascal con el señor Netanyahu ayer, animándole a continuar con los bombardeos en Gaza y en Rafah? Este es un gobierno, señor Feijóo, este es un gobierno libre, que defiende la paz y la legalidad internacional, y ustedes son esclavos de sus pactos con la ultraderecha. Yo le diré una cosa: ni 1000 paladas de fango van a tapar los gobiernos de la vergüenza que tienen ustedes con Vox y lo que pretenden exportar a Europa. Como escuchamos, el presidente del Gobierno está respondiendo al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que le había preguntado por esa investigación abierta contra su esposa, con Begoña Gómez, aunque, como hemos escuchado, el presidente se ha referido a Israel. De los deportes, comienza la última semana de trabajo para la plantilla del Real Zaragoza. Pepe Borque, buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. El equipo entra a las 10:30, preparando el encuentro del domingo ante el Albacete. Será el último del conjunto zaragocista antes de que comiencen las obras en el Estadio Municipal de la Romareda, algo sobre lo que hablaba ayer Miguel Pardeza en Aragón Deporte. Siempre se tiene una mezcla de contradictoria, ¿no? de alegría y de nostalgia, ¿no? Porque uno tiene la sensación de que el escenario en el que tú has desarrollado toda tu carrera profesional, donde has llorado, donde te has reído, donde has disfrutado y donde has sufrido, pues va a desaparecer. La Sociedad Deportiva Huesca no entrenará hasta mañana de cara a la última jornada que disputará el domingo en el Alcoraz ante Levante. En baloncesto, Casademón Zaragoza hacía oficial el fichaje de Mima Mistinova para las 2 próximas temporadas y también confirmaba que Petra Jolesinska no formará parte de la plantilla en la próxima campaña. Y en tenis, Irene Burillo era eliminada ayer de Roland Garros tras caer por un doble 6-1 y hoy Carlos Alcaraz disputa no antes de las 4:30 la segunda ronda ante el holandés de Jong. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Tenemos por delante un miércoles que va a ser de calor. De hecho, ya empieza la temperatura bastante más agradable que la de ayer
y esta tarde se va a plantar en los 32, 33 grados de máxima, sobre todo en todos los municipios cercanos al Ebro, así como en el Bajo Martín y el Bajo Aragón. Esa temperatura elevada, acompañada de pocas nubes, va a ser una jornada simplemente enmarañada y, si acaso, en el sur de Teruel esta tarde sí que se va a formar algún nubarrón con algún chubasco muy esporádico cerca de la Sierra de Gúdar. Mañana la temperatura empezará a bajar un poco, todavía con calor, pero eso sí, mañana con más cierzo y en Teruel con nubarrones que dejarán algunos chubascos, así como en el Alto Pirineo. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 6 minutos, sonido en directo desde el Congreso. Acabe con esto. Le vuelvo a reiterar. Acabe con esto. No se puede ir así. Segunda intervención del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, por parte del Partido Popular, que le ha preguntado a Pedro Sánchez inicialmente, le ha pedido que explique la investigación contra su esposa, contra Begoña Gómez, que Feijóo ha subrayado es una cuestión que afecta a la Moncloa. En su primera respuesta, Pedro Sánchez ha dicho que el Partido Popular está viendo cómo le diseñan la estrategia desde la ultraderecha, manos limpias, hazte oír, incluso Netanyahu, ahí es cuando ha empezado a hablar de la situación en Israel. Feijóo, que en la réplica le ha dicho que no quiere más excusas y que tiene que poner fin a esta situación. Vuelve a responder Pedro Sánchez. Mire, usted podrá seguir chapoteando en el fango, que nosotros vamos a seguir gobernando. Y le diré una cosa, señor Feijóo, porque en esos días de reflexión, efectivamente, yo anuncié que esta máquina del fango que usted y el señor Abascal, que no está aquí presente, iban a seguir activando después de esos días de reflexión, tienen una finalidad bien clara. En primer lugar, usted pone en marcha esa máquina del fango precisamente para ocultar los éxitos de este país, que en un contexto geopolítico extraordinariamente difícil lo que hace es crecer más. Ya vemos que desde luego Feijóo no va a conseguir, Jesús, hoy lo que quería, que es que Sánchez dé explicaciones sobre el caso de Begoña Gómez, después de lo que conocimos ayer. A ver, no lo consiguió en la comparecencia que supuestamente era para eso, pues menos en una sesión de preguntas que apenas son 3 minutos de cruce entre ellos. Bueno, ayer fue un día bastante tenso porque se conoció parcialmente el sumario de la investigación. Ahora ya se puede hablar de investigación sobre el caso que rodea a Begoña Gómez. Hubo muchas tensiones por parte de Moncloa y de todos los partidos, porque bueno, ahí se vio como en el sumario que hay, desde el primer momento el juez apuntaba a que se le citaba como investigada. Que Moncloa lo que explica, lo que argumenta es que se le cita como investigada, pero que se alude a ella como investigada, pero en ningún momento se le cita a declarar. Entonces lo que explica Moncloa, que eso implica que está como denunciada, pero no como imputada, que con el cambio que se hizo legislativa, ¿os acordáis que antes cuando a alguien se le imputaba, ese político dimitía? Ahora luego se cambió porque eso implicaba estigmatizar a la persona, entonces se quitó el término de imputación y se habló de investigación. Aquí lo que explica Moncloa es que si alguien te acusa, digamos que te investigan, y lo que dicen es que si te investigan pero no te citan, en realidad no te están imputando delitos. Bueno, es un tema terminológico, pero aquí digamos que se está jugando en si realmente hay indicios o no suficientes contra la mujer del presidente del gobierno. Óscar Puente, que suele meter bastante la pata, ayer en respuesta a esto lo que decía es que claro, cuando se admite a trámite una denuncia se empieza a investigar a la persona que está denunciada. Ayer había un periodista del diario.es que publicaba en Twitter, ahora X, un mail que mandó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid antes de que Sánchez se tomara este periodo de reflexión, en el que decía que el juzgado incoaba diligencias de investigación contra Begoña Gómez. Es decir, claro que se la está investigando porque hay que saber si hay algo o no, pero es verdad que hasta ahora en los medios y en la clase política se había considerado a una persona antes imputada, ahora investigada, cuando se la llamaba a declarar, y eso no ha sucedido con Begoña Gómez. Es decir, la situación sigue siendo bastante similar a la de antes de ayer, que es un juez que, saltándose toda la jurisprudencia, admite a trámite una denuncia ridícula basada en recortes de periódico y no incluso en algún bulo directamente, que además sabemos ahora también sabemos que el juez, cuando estaba la causa secreta, acordó el traslado a Vox y le trasladó a Vox la causa, y lo que tendrá es que seguir investigando y probablemente esta denuncia pues acabe como acaban prácticamente todas las manos limpias, que es en el archivo, porque no hay nada. Otra cosa es que por otro lado se siga investigando y se encuentra algo de Begoña Gómez. Pues si eso sucede, pues tendrá que dar todas las explicaciones del mundo y tendrá que dimitir y tendrá que ir a la cárcel si tiene que ir, pero ahora mismo creo que no hay absolutamente nada.
de dos planos, uno es el judicial y otro es el político y de comportamiento, y del informe que se ha sabido precisamente de esta investigación en este momento. En unos periódicos lees una cosa, en otros periódicos lees otra, pero por ejemplo de las cosas que sí que se han revelado en las últimas horas es que el empresario aragonés, por cierto, que le ayudó a construir su máster de su cátedra de la Universidad Complutense, tenía adjudicaciones desde el año 15 hasta la actualidad de distintos organismos del gobierno por valor de 24 millones de euros, pero que 20 millones de esos, o sea, la mayoría, tienen que ver con la última etapa desde el año 2021 hasta la actualidad. Entonces, ¿qué se sustanciará de eso? Pues habrá que verlo, pero desde luego en algo estamos todos de acuerdo, yo creo, y es que Begoña Gómez nunca debería haber metido una carta de recomendación para un empresario que le había ayudado a construir una cátedra en un concurso de dinero público. No sabemos en qué quedará eso. Esta investigación está abierta, como bien decís, los términos jurídicos ya veremos a ver en cómo se sustancian, pero el informe está ahí, y Manos Limpias es un sindicato indeseable que incluso fue exculpado en la última instancia judicial de delitos probados, como era la extorsión a la que sometía a distintas empresas para que con la amenaza de que o le contrataban sus servicios o les difamarían, cosa que hacía, pero también hizo otras cosas como poner encima en el juzgado todo el caso de Urdangarín. Entonces es un sindicato que desde luego tiene unas formas de actuar que no nos gustan, y que se basan en cualquier tipo de elemento para echar a rodar sus causas, a ver en qué quedan. Pero en este caso hay un hecho evidente, y es que la mujer del presidente nunca debería haberse metido en estos jardines, porque es la mujer del presidente. Sí, yo ahí coincido, o sea, sí que hay caso para investigar. O sea, otra cuestión es que luego que la investigación dure 3 meses y el juez decida cerrarla, pero bueno, hay indicios suficientes. O sea, yo por eso discrepo esto, que sea despreciar unos recortes de prensa. Pues oiga, no son unos recortes de prensa, tampoco tenemos que despreciar unos recortes de prensa. Pues si hay unas reuniones, si hay de repente unas cartas, si hay de repente millones de euros que se adjudican sin cumplir yo creo que eso merece una investigación y no un desprecio, o bien, no sé. O sea, yo eso creo que ahí no pasa nada porque un juez investigue, habrá diligencias, hay posibles delitos. Bueno, pues dejemos a la justicia correr, lo está haciendo. Como bien decía Genoveva, hay un plano judicial y uno político. El judicial hay dudas, el político, yo creo que el político hay una coincidencia bastante relevante en que no es estético, pues no es estético. Separemos lo político, que hay una coincidencia en que esto, digamos, en España no está regulado, en otros países esto en otros países no habría ocurrido directamente, porque es que no hay lugar en que la pareja de un primer ministro haga este tipo de cosas. En España, como no se había dado el caso, no se había regulado. Bueno, pues ya está. Pero separemos plano político con judicial, y en judicial no carguemos contra un juez por abrir un caso que por otra parte el juez no está haciendo nada raro, está investigando. O sea, dejemos al juez. El juez está admitiendo a trámite una denuncia cuando hay jurisprudencia que dice porque en vez de ser a manos limpias, que sentó que no es porque sea manos limpias, Jesús. A Urdangarín y a la infanta Cristina. Que no es porque sea manos limpias, que no es porque sea manos limpias. Que era por manos limpias. Que no es porque sea manos limpias, que me da igual que sea manos limpias o que sea. Dicho. No, he dicho que acabará donde suelen acabar todas las denuncias de manos limpias, pero yo digo que esta denuncia... una infanta sentada en un banquillo y condenando al marido pues casi todas, he dicho casi todas las denuncias de manos... Pero déjame acabar. He dicho casi todas las denuncias de manos limpias. Me da igual que la denuncia la ponga manos limpias o que la ponga otro. Lo que digo es que hay una jurisprudencia que dice que no se deben admitir a trámite denuncias basadas en noticias de periódico. Esta denuncia está basada en noticias de periódico. No solo eso, sino que encima una de ellas es un bulo comprobado. Es decir, decías tú que el juez está haciendo lo que tiene que hacer. Yo creo que el juez se ha saltado
toda la base jurídica y toda la jurisprudencia para admitir a trámite esta denuncia, que es una auténtica ridiculez. Que por otro lado, en el caso Koldo se llega a investigar y se llega a Begoña, lo he dicho antes, pues que se la investigue hasta el final, pero a partir de esta denuncia no tiene ningún tipo de sentido. Mira, Óscar, pues es muy sencillo, se ha saltado todo, seguramente habrá un TSJ, una audiencia provincial o una instancia superior que lo recurrirá y lo perderá. Entonces, si es como tú dices, claro, estamos muy seguros claro, que habrá un recurso y que se lo cerrará. Pero, o sea pero estaría bien que no hubiera jueces que directamente si es como tú actuaran dices, así. Esto durará una semana y una instancia superior acabará con estaría bien que directamente hubiera jueces que no actuaran así, nos ahorraríamos muchas cosas. Antes de que terminemos, 9:16 de la mañana, otro asunto protagonista de las últimas horas. Aragón y Amazon han sabido cómo entenderse. Hoy hemos visto la parte logística con unas pinceladas tecnológicas de nuestros compañeros de Amazon Web Services. En esta relación simbiótica que estamos construyendo, esto no es más que el principio. Este es César Hernández, el director del centro logístico de Amazon en Plaza, que ha superado las primeras previsiones y que a finales de este 2024 ya superará los 1.000 trabajadores, es decir, los superará 2 años antes de lo que estaba previsto. La multinacional, recordamos que se implantó en Plaza hace algo más de un año, hace 13 meses, anuncia ahora otra nueva inversión, 4 millones de euros para mejorar y ampliar el número de muelles de carga directa para el transporte de paquetes. Recordamos, los paquetes que salen del centro de Zaragoza van a otros centros logísticos de toda España y a otros 32 centros logísticos de toda Europa. Lo decíamos ayer, Genoveva, la otra pata del proyecto de Amazon, en un polígono que es puntero en toda Europa, ¿no? Solamente en España. La verdad es que estamos hablando de las cosas de fuera, son todas de una acritud y de una intensidad que nos dejan desarmados, pero al menos cuando volvemos a casa la verdad es que podemos estar hablando de noticias en lo económico casi todos los días positivo y haciéndonos la pregunta de si vamos a tener personas para tanto empleo como se anuncia. Efectivamente, Amazon está echando raíces en Aragón, en distintos sitios y en sus distintas versiones, sea la de la distribución o sea la del almacenamiento de datos, y efectivamente después de ese momento Guadiana de que la distribución y la venta bajó un poquillo después de la eclosión de la pandemia, pues parece que ahora vuelve a tener recorrido, y lo estamos viendo con estas inversiones y estas construcciones de naves. No nos debemos poner la venda y ser conscientes de que todos tendríamos que tener ante estas noticias también una actitud como consumidores de cierto compromiso. Mucha venta de paquetería y de distribución por internet va en contra de nuestro comercio o menoscaba nuestro comercio de proximidad, y tendríamos que ser muy conscientes de que las buenas noticias como grandes distribuidores no deben de cerrarnos los ojos y de ponernos la venda, y ser conscientes de que también para tener unas ciudades como las que hemos heredado de vida mediterránea, de calle, de locales, de profesionales de proximidad, que eso solo sobrevive con nuestra atención, nuestro consumo y nuestra visita periódica. Jesús. Sí, a ver, pues primero coincido con la necesidad de tener una ciudad articulada, ¿no? Con el pequeño y medio comercio, con una economía de proximidad y a la vez con la necesidad de haber cazado, ¿no? a una empresa como ha cazado, en el buen sentido, una empresa como Amazon. O sea, en su momento tuvimos aquí a General Motors, la tenemos, que yo creo que fue el gran motor en su momento de Aragón, y que fue, si hubo grandes en esa época de la transición, si se logró captar a uno de los motores que venía a impulsar España y fue clave para la articulación del territorio. Pues ahora digamos que de las grandes empresas mundiales, pues Amazon es una de ellas, ¿no? Entonces que el motor que ponga en España o en el sur de Europa, pues que lo ponga en Aragón, pues es una buenísima noticia. Eso luego hay que estudiar bien cómo repercute en la economía aragonesa, cómo se implica, cómo articulamos la formación para que haya personas que estén ahí, porque efectivamente hay que adaptar nuestro perfil demográfico a lo que demandan. Pero bueno, yo creo que solo son buenas noticias, y que efectivamente eso hay que hacerlo compatible con no desatender pues un reto que creo que es mayor, que creo que no solo es que no solo es de Zaragoza o de Aragón, es un reto nacional, de cómo este tipo de ciudad que tenemos, cómo conseguir que no se destruya, que es un reto que también
creo que es compatible con el otro, que es paralelo y que son dos cosas diferentes. Comparto con Genoveva Jesús el hecho de que este tipo de empresas, tipo de grandísimas empresas como Amazon, su implantación o su llegada y su crecimiento va en detrimento de ese comercio de proximidad que es tan necesario en una ciudad como Zaragoza y que muchas veces se deja de lado. Es verdad que somos los propios consumidores los que tenemos que tener cierta responsabilidad. También es verdad que muchas veces que por la vida que llevamos pues es mucho más cómodo hacer ese pedido online que bajar a la librería o a donde sea, ¿no? Pero bueno, pues estaría bien hacer ese esfuerzo. Es evidente que Amazon está haciendo una gran apuesta por Aragón, que tiene que ver en el tema logístico con esa situación privilegiada geográfica que tiene la comunidad, y en el aspecto tecnológico, pues por un lado con la gran generación de energía renovable que tiene Aragón, que le da suficiente energía a Amazon, y también con la cantidad de agua que suele haber en esta comunidad. Creo que que aumente la implantación de Amazon en Aragón debe ir acompañada de otras medidas que tengan que ver con la formación para poder dar abasto con todas esas peticiones de empleo que va a haber. También con la vivienda, porque habrá aragoneses que trabajen en Amazon, pero también vendrá gente de fuera y necesitan tener una vivienda a un precio aceptable. Y yo creo que a mí lo que sí que me preocupa, y vuelvo un segundo solo al tema de la energía, es el tremendo gasto energético que tienen estos centros de datos. Los 3 centros de datos originarios, digamos, de Amazon ya gastaban el 20% de la energía que demandaba Aragón. Veremos a ver ahora en cuánto sube esa demanda. Creo que eso también nos debería preocupar. Antes de que terminemos, recta final de la tertulia, pero bueno, 3 apuntes. Estamos pendientes de la comparecencia del consejero de Fomento, que en cuestión de minutos va a informar de un acuerdo en relación con un proyecto de interés para la comunidad autónoma. De momento es el único flash que tenemos, pendientes de ello. Estamos también pendientes de que durante la mañana de hoy pase a disposición judicial el presunto autor de las agresiones con una navaja el fin de semana. En principio, este hombre de 25 años estaría imputado por 3 asesinatos en grado de tentativa. Serían los 2 del fin de semana, uno en el Parque Grande y otro en el distrito de Torrero La Paz, pero además se le imputaría también un tercer asesinato en grado de tentativa, intento de asesinato, que habría ocurrido la mañana del lunes día 20 en el barrio de San Gregorio. Entonces una mujer de 85 años sufrió una brutal agresión también, de la que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, así que a la espera de que pase a disposición judicial este hombre imputado por 3 asesinatos en grado de tentativa. Y aunque sea muy rápidamente, pero vamos a comentar también, Esperanza, estas últimas horas hemos conocido cifras de Cáritas, sobre todo que dibujan la realidad que tenemos más cercana, ¿no? La realidad de la calle. Eso es, Cáritas Huesca y Cáritas Zaragoza han atendido a 12.000 personas en el último año. Ambas entidades presentaron ayer sus memorias de actividad en 2023 y que dejan varios titulares. Según sus datos, el perfil de quienes piden ayuda a estas organizaciones es el de personas en situación de pobreza extrema. La mayoría son mujeres de origen extranjero, con hijos a su cargo y con contratos normalmente precarios. En Zaragoza fueron más de 9.000 las personas que acudieron a Cáritas, un 2% más que el año anterior, más de la mitad mujeres, 4.300 acudieron por primera vez. En Huesca fueron cerca de 3.000 personas las que acudieron en busca de ayuda en 2023. Los datos, desde luego, pues en fin, para una reflexión muy profunda, Óscar. Muy preocupante, sí. España tiene unos datos macroeconómicos que son objetivamente buenos. El desempleo está en unas cifras que no se conocían en este país desde hace muchos años. La OCDE, las previsiones de crecimiento de la OCDE y de otros estamentos son bastante superiores a la de otros países europeos, pero a la vez tenemos un enorme problema con el dinero que tiene el bolsillo del ciudadano, y eso tiene que ver con el altísimo precio de la vivienda, con el altísimo precio de los alimentos y también con, como decía ahora Esperanza, con unos contratos en muchos casos muy precarios, ¿no? Creo que aunque se esté haciendo bien macroeconómicamente, hay otros aspectos en los que se tiene que hacer desde luego mucho más. Sí, desde luego tenemos que hacer para ajustar esas necesidades con estas cifras macroeconómicas que a todos nos llenan de esperanza, pero efectivamente lo mayor no debe impedir atender lo pequeño y reconocer y agradecer una vez más a que organizaciones como Cáritas estén pendientes de esos mundos
que aparentemente son microproblemas, pero para cada una de las personas que lo sufre son problemas terribles. Y efectivamente, empezando por el de la vivienda, que si para cualquier familia normalizada la vivienda es uno de sus principales gastos o sus principales el principal tema al que tienen que destinar sus recursos, que no será para estas personas que tienen que apenas tienen ingresos y otro tipo de dificultades. O sea, que no era, gracias a esas organizaciones que no las dejan de la mano y que la macroeconomía no nos impida ver la microeconomía. Sí, yo en esto muy rápido, la X-Solidaridad. O sea, hay que ayudar también a esas organizaciones y esto se hace con el IRPF. Va, más rápido no se puede ser. Y 26, venga, banda sonora del día. I'm like the water when your ship rolled in that night. Rough on the surface, but you cut through like a knife. And if it was an open shut case, I never would have known from the look on your face. Lost in your current like a priceless wine. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you. O sea, que eres un Swiftie, Jesús Morales. No sabía yo esto. Soy una víctima del concierto. Ah, no me digas. No. Bueno, víctima porque en la redacción se va a media redacción al concierto, con lo cual soy víctima colateral del concierto de Taylor Swift en Madrid. Bueno, entre otros Chema Rodríguez Moraes es uno de ellos, ¿sí? Nuestro compañero turolense. No, como sabéis, en Madrid Taylor Swift da dos conciertos, uno hoy y otro mañana en el Bernabéu. Y tengo una redacción bastante... Me he enterado que es bastante proclive esta señora. Y entonces, bueno, está todo paralizado, bloqueado, el Bernabéu rodeado y los vecinos enfadados. Y los vecinos muy enfadados. Sí, pero a ver, oye, se quejan yo creo que de vicio, porque, bueno, pues sí es verdad que... Bueno, se quejan pues es normal, ¿no? Cuando, pues igual que hay un partido y esto, pues ahora hay un concierto, va a haber 2 días de concierto, va a haber ruido, pues no sé. El estadio estaban antes que las casas. Yo también tengo que decir un poco que no es un barrio que les ponen un estadio en medio, sino que es un estadio que fueron... antes que las casas. Pues bueno, es una servidumbre que tiene el estadio en este caso. No, yo os iba a preguntar, claro, hoy hay 2 conciertazos, Taylor Swift en Madrid y AC/DC en Sevilla. ¿Sois Swifties o sois de AC/DC? Civeta. Si tuviera que elegir iría al de AC/DC. Al de AC/DC, ¿no? ¿Tú, Genoveva? Yo creo que al de ACDC también. Al de ACDC también. ¿Y tú, Jesús? A ver, yo el que está más cerca en este caso. Ya. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, por cierto, con ese flash que dábamos hace un instante un poquito ampliado. Acaba de anunciar el consejero de Fomento que el Consejo de Gobierno del Gobierno de Aragón ha aprobado la declaración de PIGA, de Plan de Interés General de Aragón, para una nueva plataforma logística y ferroviaria en Tamarite de Litera, 1.650.000 metros cuadrados divididos en 2 subsectores. Bueno, cuando tengamos más información, pues ampliamos. Aquí dejamos la tertulia. Genoveva, Óscar, Jesús, buena mañana. Buenos días. Buenos días. Final, el Real Zaragoza se queda en segunda, los jugadores en el suelo. El Huesca en el momento más difícil. Después de un final de temporada convulso, los equipos aragoneses se despiden ante su afición. Javi con Milarrasa. El domingo, a partir de las 4, desde el Alcoraz, Sociedad Deportiva Huesca, Levante. La radio del deporte aragonés. Y a partir de las 8:30, desde la Romareda, Real Zaragoza, Albacete. Esto es el sufrimiento en la Romareda, no hay tiempo para más. Con el equipo de deportes y todos los sufridores de Aragón Radio. Despide la temporada con nosotros en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Aquí está ya una semana más Joseba Bonaut, profesor de la Universidad de Zaragoza, nuestro hombre de las 1000 pelis, así lo bautizamos al inicio de la temporada radiofónica. Hola, Joseba, ¿qué tal? Pues muy bien, estoy, Javier. Bien, ¿todo en orden?
Todo en orden, sí. Un poco jetlagiano, vamos a decir. He estado una semana en Rumanía. Ah, en Rumanía. Gran tierra, sí. He ido a inspeccionar si el Festival de Transilvania, que se va a desarrollar las próximas semanas, está todo organizado y está todo organizado. Y lo está, ¿no? Lo está. Un gran festival. O sea, que vas a inspeccionar, pero luego no te quedas al festival. No, este año no puedo. Este año voy a intentar hacer algo mejor para la salud que irme de vacaciones. Muy bien, sí, claramente es algo mejor. Bueno, supongo que aprovechando que se está disputando Roland Garros estos días y bueno, que ya nos hemos quedado huérfanos de padre, de Rafa Nadal, y ayer huérfanos de madre, del aragonesa Irene Burillo, pero bueno, nos quedan opciones. Aprovecha si nos recomiendas esta semana algo que tiene que ver con el tenis. Do you feel different than normal people? No, I don't think so. I don't realize who I am or what I'm doing. You know, I'm involved every day in the games. Yo creo que él hizo lo que le divertía, lo que le gustaba y consiguió ser único, ser un icono. Pero que es algo más que un documental sobre tenis, ¿no, Joseba? Sí, es como ves que voy a conectar todos los temas de profesionales vitales. Vamos a hablar de un tenista rumano, ya que vengo de allí. Este documental se produjo además en el lugar en el que he estado yo, en Transilvania, y hace referencia a la gran estrella del tenis mundial, Ilie Nastase, que probablemente ahora la gente lo tenga un poco olvidado, pero fue una rockstar de los años 70. El documental se llama Nasty porque era el apodo que tenía, Nastasi, Nasty, como podéis entender la traducción, un hombre desagradable. Y era un tipo, pues eso, un dandy, un tipo peculiar, un bon vivant de la vida, que fue el precursor yo creo que de Jimmy Connors, luego de John McEnroe. Pues era un tipo que lanzaba pelotas al público, que movía al juez de línea, que les insultaba, que se tiraba al suelo y se negaba a jugar. Y todo eso además ganando, ¿no? O sea, esas típicas cosas. O sea, lo que llamamos ahora un auténtico macarra, ¿no? Sí. Bueno, este comentario igual va a ser para muy cafeteros, pero en fin, calidad y polémica. A mí me recuerda un poco a Koehlerer. Lo que pasa que es verdad que Koehlerer ganaba bastante menos, ¿no? Aunque daba seguramente bastante Hay más que recordar que para los cafeteros que están ahora con Roland Garros, llegó a ganar Roland Garros hace 51 años, en el año 73, ganó también, si no me equivoco, cuatro Masters y también ganó un US Open, ¿no? Y no ganó más pues porque le gustaba la buena vida, ¿no? Creo que tuvo casi, o ha tenido, sigue viviendo, como 10 mujeres, se ha casado no sé cuántas veces, y bueno, y porque era una macarra directamente. De hecho es muy gracioso el cartel del documental. Lo podéis buscar y lo podéis ver. Es una raqueta, unas flores, que es una historia interna del documental, y luego sale lo que se suele llamar habitualmente el dedo corazón, ¿no? Cuando haces una peineta, ¿no? Directamente, eso es lo que hizo en numerosas ocasiones al público, ¿no? Cuando le insultaban. Ya, bueno, sale bastante macarra en el documental, porque sale también por ahí McEnroe, sale Boris Becker, ¿no? Sale McEnroe, Boris Becker, Jimmy Connors, Billie Jean King, sale también Rafa Nadal, al que hemos podido escuchar. Prácticamente todos los grandes tenistas hablando de la genialidad de un tenista que se movía espectacular. Fue, y esto es importante, el primer número 1 de la historia del tenis, del ranking ATP, desde que se convirtió, y fue no tanto por lo que ganó, sino por lo que representó a la hora de popularizar el tenis. Tenis no como un deporte de gente blanca que no dice nada, irrespetuosa y de blanco, sino él se empezó a vestir de color, empezó a crear ese aspecto un poco cool, ¿no? Que en los años 70 hizo que el tenis fuese otro deporte totalmente, y un deporte como el que conocemos hoy en día. Sin estos personajes que tenemos ahí no sería sido posible. Bueno, en la sinopsis él viene a decir que no es una película sobre tenis, sino también sobre otra época del deporte, sobre la amistad, sobre el trabajo duro y esto es lo más importante seguramente, sobre lo que significa ser fiel a uno mismo. Sí, lógicamente él era fiel porque estaba loco y sabía que estaba perdiendo cosas, y luego porque era una época diferente, los tenistas no tenían prácticamente tanto dinero, tenían que ir juntos, se relacionaban. Hay una anécdota en el documental muy bonita, que es bonita y fuera de nuestro tiempo actualmente. Había un jugador que conocerás perfectamente, que es la gran estrella del tenis americano, Arthur Ashe, afroamericano, que al que Nastase le llamaba Negroni, ¿no? Jugando con el juego de palabras, ¿no? Y ahora no se podría decir esto, le decía de todo Negroni. Hubo un partido en el que perdieron los dos porque
Se marchó, él insultó al árbitro, les calificaron a los dos y a los 5 minutos le dijo a Arzuras: venga, tengo 2 amigas, vámonos de fiesta, ¿no? Este era un poco el ambiente de camaradería, que entiendo que quiere decir Ilia Anastase. Sí. ¿Dónde podemos verla? Pues es una producción de Max, ya no es HBO Max, ahora es Max desde hace unas pocas semanas. Está producido por este streaming y también producido, como digo, por Max Rumanía, el film Transilvania. Y bueno, pero es un documental que lo podemos ver en todo el mundo, así que si os gusta pasar un buen rato, yo creo que Nasty es vuestro Venga, documental. vale. Y segunda recomendación de esta semana. Bienvenidos a la Liga. El futbolista juega con una presión terrible. I want to be the best every game. He vivido muchas cosas. La Liga más allá del gol. Pensaba que para esto teníamos que esperar todavía un poquito. Pensaba que esto llegaba a mediados de julio, Joseba, no sé. Llega a llega mediados a de mediados julio, de julio. pero Vale. como aquí estamos al filo de la noticia, Sí. siempre, pues esta semana se ha presentado el documental, muy importante, y hacemos el recuerdo porque, claro, sabemos que tenemos elecciones europeas, como pronto lo vas a recordar. Sí. Yo qué sé, igual ya después de las elecciones europeas ya no estoy aquí, igual tengo mejor vida. Entonces, por si acaso, antes Vas para de eso, eurodiputado. no lo sé, igual Exactamente. igual de otra cosa, ¿no? De paquete. Pero por si acaso lo recordamos, porque luego la gente se va de vacaciones. 19 de julio se ha presentado esta semana, ya hubo un adelanto hace unos meses. Es la primera producción que hace Netflix con una liga de fútbol a nivel general, un acuerdo. Y básicamente sigue el modelo de las series documentales deportivas, como es la de Fórmula One, Drive to Survive, o incluso algún documental que comentamos en otro programa, como el del Sunderland. Sí. En este caso es una serie documental que va a intentar meterse en las historias que han sucedido en esta pasada ya liga de fútbol. Sí. Yo sigo llevando la primera división porque soy muy viejo, a mí estas cosas no me gusta Muy bien, hacer sí, sí. publicidad. Y porque no nos pagan, además. Exacto, no me da la gana de hacer publicidad. No. Y entonces la idea del documental es intentar meternos dentro de los equipos de fútbol, ver imágenes inéditas, hemos ido algún fragmento y sobre todo seguir las líneas argumentales más interesantes de este año. Pues probablemente una ha sido la historia de Girona, ¿no? de su gran puesto, y luego pues alguna historia, pues jugadores que se retiran de su equipo, como Iker Muniain, como es el caso también de Rakitic, que deja el Sevilla. Sí. Bueno, pequeñas historias de superación, historias también de la competición, de grandes equipos, y yo tengo un interés pero increíble cuando he oído a Xavi decir lo del tema de que la presión terrible de los jugadores, pues a ver si les da alguna charla diciendo, pues el césped tiene que estar a 4 centímetros y el sol tiene que estar en el este y luego en el oeste. Ese es mi gran interés, ¿no? Confiamos en que aparezca Xavi quejándose, ¿no? De algo. No quejándose, pero dándoles una charla sobre meteorología y estado del césped. Yo creo que ese es mi gran sueño. Sé que no se va a cumplir, pero Qué malvado ha sido con eso. ¿Esto dónde lo vamos a ver? No, malvado no, ya está despedido. O sea, que podemos reírnos de los despedidos, bueno, ¿no? Directamente. Nunca se sabe, igual le ofrecen otra vez un contrato y para luego despedirlo nuevamente. Y espero que le ofrezcan un contrato porque tendrá familia, ¿no? Tiene que vivir. Pero bueno, no creo que lo vayamos a ver pronto en la primera división. ¿Dónde lo vemos? Se verá en Netflix, vale. 19 de julio. Podéis hacer una cosa que es, hay una campanita, hay una cosa así que te pone recordarme, vale. Y así cuando estéis en la playa os llegará, vale. Y en lugar de aguantar a la familia, pues hacéis eso. Aguantáis a Xavi, que no sé qué es peor. ¿Alguna no recomendación para esta semana? Sí, una... Venga. Sí, venga. Pues bueno, la no recomendación, o siempre, como digo, lo que queráis hacer con vuestra vida, es la película Atlas. Es protagonizada por Jennifer López, con un argumento... es que claro, es que ya empieza... Sí, claro, pero no a Jennifer López. Oye, un respeto a Jennifer López y a Taylor Swift, que también ha sido nombrada. Un gran respeto a Taylor Swift, ¿vale? Que va a llenar 2 veces el Bernabéu. Yo creo que Atlas es lo peor que nos podía ocurrir porque trata 2 temas lamentables. 1, ella como protagonista. 2, la inteligencia artificial, ¿no? Que como sabéis está en nuestras vidas y es algo con lo que tengo pesadillas, me horroriza. Y entonces la historia es que la inteligencia artificial se revela contra nosotros. Es que no hay nada que me interese menos. O sea, me da exactamente igual. Fin. Vamos al contrainformativo. Así es. ¿Te quedas al contrainformativo, Joseba? Lo que diga Saldaña. Venga. Sí. Se queda.
dar un contexto, yo creo que lo más objetivo posible, lo más justo posible también. De momento, a día de hoy, a esta hora, Taylor Swift ha llenado el Bernabéu las mismas veces que Saldaña. 0. Sí, pero no ha acumulado las 400 millones de personas que están alrededor del Estadio Santiago Bernabéu. Pero tampoco te pierdas en el detalle, hombre. Tarareadme una de Taylor Swift. Buenos días. Esa. Ayer tenía yo un debate sobre si Taylor Swift tiene himnos o no. Lo ha dejado correr esto, pero... Porque Madonna, Lady Gaga, Beyoncé tienen himnos, pero no me tarareéis una de Taylor Swift, ¿sí o no? Esto ha contado, lo de Sola no convalida. Gracias. Yo se va a poner cara de dejarlo correr, ¿verdad? Bueno, mi prima, tengo que decir, fue el primer concierto de Taylor Swift en España hace 14 años, ¿no? O sea, que es el segundo disco. O sea, que... Bueno, yo le tengo un respeto. De hecho, va a ir mañana. Ha conseguido entradas para ir mañana. Así que vamos a respetar a los... ¿Cuánto ha pagado tu prima por el concierto de Taylor Swift? No le he preguntado. Hay cosas que no se preguntan. La vida. Respeto. Venga, vamos con el contrainformativo. Que por mayo cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor. Habéis hablado del pibaj, que si fuera en Murcia no se podría porque parecía que estás hablando de pibas. Habréis hablado de las semanas sin humo, Sánchez elecciones europeas, las pibas también en Jaén y eso, ¿no? Las elecciones europeas, Palestina israelí, pero no habéis hablado de cosas muy importantes como esta. Quiero hacer pipí, pipí, pipí. Quiero hacer popó, popó, popó. Quiero hacer pipí. La he utilizado esta. Buenísima. Yo esta la he utilizado en mi vida. ¿Para qué? Pero en tu vida personal. Pues no, pues para mi niño, evidentemente, vamos. Se agotan en Europa. Evidentemente. Se agotan en Europa unos extraños pantalones manchados de orina. Una marca que la voy a decir porque no la había oído nunca y la voy a decir, se llama Jordan Luca y te cobra por los pantalones entre 600 y 800 euros y llevan lo que viene siendo el cerco de que te has meado encima. Pero hecho con láser o con lo que se hagan, con lo que Dios quiera que se hagan los pantalones. Esta noticia además viene de Latinoamérica y dicen en Europa, como diciendo, estos europeos están locos, sí. Y nada, la zona pues es bastante evidente y parece que a la gente le está gustando y se han agotado ya uno de los dos modelos, el más barato, el de 600 euros está agotado y del de 800 todavía quedan algunos por si queréis. Pero ¿y esto cómo lo venden? O sea, ¿cuál es el argumento? O sea, te interesa, esto? Esperanza. Es la disrupción. Me interesa como estudio sociológico. La transgresión claro. Y la sublimación de la ley de Platón. ¿Conocéis la ley de Platón? La última gota al pantalón. Pues entonces esto ya ha calado y al final pues no es la última gota, ¿no? No la hemos visto venir, ¿eh? Por orinar en la vía pública en Aragón de 50 a 250 euros entre contenedores. Yo, que nadie me diga, no es pero vía pública. Creo que es el mejor sitio y si te meas encima no te cobran y vas a la moda. Sí, es señor. el contrainformativo, consejos. Sígame para más tips. Vale, en el concierto de Taylor Swift no va a pasar esto de los pantalones, porque han recomendado a los fans que se lleven pañal puesto. Venga, va. Para no perder el sitio. Doy fe. Tu prima lo lleva. Tu prima lleva pañal. No voy a decir quién lo lleva, mi prima no, pero no voy a decir quién lo lleva, porque bueno, no os voy a contar mi vida. Dicen mis fuentes. Pero esto lo han probado ya. Ponle una película a esto, Joseba, va. Yo el fragmento de esa película de Sentido de la Vida de los Monty Python, el restaurante, buena. Que alguien sepa sabrá de lo que estoy hablando. Qué buena, yo la he visto. Yo también. Los hombres podemos hacerlo, podemos superarnos, podemos... vamos con el capítulo de hazañas masculinas. Una ginecóloga llama la atención al marido de una parturienta por estar jugando al Candy Crush en pleno esfuerzo de su mujer. Sí. Quería la epidural, la mujer, pero no le hacía mucho efecto. Estaba gritando y le decía a la ginecóloga, ¡sácamelo ya! Y mientras el marido... pasando pantalla a pantalla con el Candy Crush. Entonces la ginecóloga se acercó y le echó la cantada y le dijo, le coges la mano, le das agua, le secas la frente, le das soporte emocional, me da igual lo que sea, pero tienes que estar aquí, no puedes estar jugando al Candy Crush. Hijo mío, cuando tú viniste al mundo, yo iba por la pantalla 95. Joseba, haz de abogado defensor. ¿Crees que este hombre tiene alguna justificación? Sí, todas.
Lo sabía. Mi mujer jugó 40 años al Candy Crush y estaba embarazada. Por eso mi hijo se pasa los videojuegos en dos días. Esa es la causa-consecuencia. Yo, total respeto. Fiscal, Esperanza. No haré declaraciones. ¿Y el juez? No, yo no digo nada tampoco. No digo nada. Vaya gente, no se pronuncia nadie. No, hombre, a ver, quiero decir, me parece muy feo. Si me tengo que pronunciar, muy feo. Muy feo. Muy feo. Recordemos que políticos, deportistas, etcétera, etcétera, lo han hecho en plena acción. Es decir, han estado jugando al Candy Crush. Quiero decir, que hay opciones mucho mejores que el Candy Crush. Ya, bueno. Saldaña, por favor, el problema es el Candy Hay Crush. gente que va dando vidas del Candy Crush todavía hoy en día, ¿eh? Vamos a hablar sobre ladrones. Lo que a mí me sucedió cuando la otra noche mi sueño se turbó. Un hombre parado con algo me apuntó. Encendí la luz cuando vi que era un ladrón. Alguien ha comido mi sopa, alguien se ha dormido en mi cama, alguien ha probado mi silla. Ricitos de oro en Colombia. Un ladrón que se mete a robar, rompe las tejas, rompe el techo, se lleva una plancha y un ventilador porque no encuentra nada mejor, pero antes dice, oye, esta hamaca tiene flow y se echa ahí una siesta. Entonces, evidentemente... Ya sabemos cómo acaba todo. Sí, le pillan y a la cárcel. Y el tipo además tiene el gran sobrenombre de La Boa. Eres ladrón y te llaman La Boa y robas ventiladores y planchas y te sobas en casa del golpe. Entonces ya no se puede ser mejor. Este tipo merece un premio. Hubo un tipo en Ricla en el año 2013 que también se quedó frito cuando fue a robar. ¿Ah, sí? Entonces sí. Entonces en Aragón esto ya lo hemos trabajado, pero este fue a robar dinero, no planchas y ventiladores. Bueno. Porque madre mía, robar un ventilador... Sí. El mundo está complicado. Sí. Pon una película. El dormilón de Woody Allen. Buenísimo. Es que tiene para todo, ¿eh? Dice, ¿qué cosas me preguntas de verdad? que te digan un título de película con semejante historia. ¿Tenemos para una más? Sí. Despegamos. Señores pasajeros, el comandante nos informa la posibilidad de volar en una zona de ligera turbulencia. El contrainformativo está en condiciones de afirmar que las azafatas, cuando se ponen a saludar a los tripulantes, a la gente que se va, a los viajeros, no están haciendo un gesto de cortesía, sino que están haciendo un pequeño estudio psicológico, un pequeño casting para ver quién de los que entra puede ayudarles ante un posible accidente o situación de peligro. ¿Ah, sí? Y también te analizan para ver si puede ser un médico o alguien que pueda echarles una mano, enfermero o demás, que pueda echarles una mano en caso de crisis. Ha habido filtraciones, el contrainformativo está en condiciones de decir que las azafatas han contado esto y que cada vez que nos saluden, yo la verdad es que siempre he creído dentro de mí que era 007 o algo así. Entonces sí que es verdad que la próxima vez que suba a un avión le voy a hacer un gesto al azafato y le voy a hacer así, cuenta conmigo. Sí, cuenta conmigo. Estoy aquí para lo que haga falta. ¿Lo sabíais esto, no? Yo creo que vamos a saber si te lo acabas de inventar. No. Lo vamos a saber? Esto es riguroso, se ha filtrado y la verdad es que es interesante. Y también hay descarte de saber si vas en estado de embriaguez, drogado o si estás haciendo tráfico de personas. Vale. Mañana más contrainformativo. Mañana más. Que vaya bien. Joseba. Que vaya bien. Nos vemos la semana que después viene. de las elecciones y vuelvo. Eso es. Adiós, Esperanza. Hasta mañana. Adiós a todos. Adiós. Es que necesito que estés más cerca para contarte las buenas nuevas. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. En Aragón Radio. Comenzamos la información de la campaña electoral según los criterios establecidos en el plan de cobertura aprobados en el Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, en el que se establece el orden de proporción de tiempo según la normativa que regula los medios de titularidad pública en campaña electoral. Elecciones Europeas 2024 en Aragón Radio. Hola, buenos días. Abrimos aquí el espacio de entrevistas a los candidatos de los principales partidos a las elecciones europeas. Hoy nos visita la candidata de Podemos al Parlamento Europeo, Marc Ambroyer. Buenos días, Mar.
Buenos días. Europa, España llega a estas elecciones europeas con el reciente reconocimiento del Estado palestino de Pedro Sánchez, también con un acuerdo con Zelensky, que visitaba esta semana España. ¿Cuál es la política en los conflictos internacionales que debería llevar, según Podemos, España en la Unión Europea? Pues nosotros tenemos un mensaje claro por la paz. Creemos que la paz es sinónimo de justicia social, pero al mismo tiempo creemos que las guerras no se ganan con guerra y creemos que las relaciones diplomáticas y políticas deben de ser el centro de estas negociaciones. Reconocer al Estado palestino es una deuda histórica y que haya llegado nos parece y que la aplaudimos, pero que no es suficiente. Creemos que hay que urgentemente romper las relaciones diplomáticas con el Estado genocida de Netanyahu. Creo que 40.000 personas que han sido asesinadas merecen la pena. Si se ha podido romper relaciones diplomáticas con Milei porque ha insultado burdamente, con un insulto grosero y deleznable, a la mujer del presidente, las comparativas no son adecuadas, pero creo que más de 40.000 personas asesinadas, niños, mujeres y personas ancianas, hay que hacérselo pensar cuando se lo está pidiendo además toda la población y todo el movimiento social. Todas nuestras universidades, los estudiantes se han levantado de norte a sur y de este a este para exigir la ruptura de relaciones diplomáticas. Es urgente. Y en cuanto al acuerdo que se ha firmado con el presidente de Ucrania, yo creo que los tanques nos están quitando médicos aquí en Aragón, en las zonas rurales. Cada vez que se compra un tanque se cierra una escuela rural y sobre todo creo que es importante para la vida social ese dinero para educación, ese dinero para sanidad. Europa y la inmigración es uno de los grandes desafíos de la Unión Europea en los próximos 5 años. Hace aproximadamente un mes se aprobó un acuerdo de inmigración y de asilo, un pacto. ¿Qué les parece a usted ese acuerdo? Pues nosotros partimos del principio que ninguna persona es ilegal. Diciendo esto, nos parece que además este acuerdo es someter y echar a muchísima gente que huye de sus países a la muerte en el desierto. Nos sabemos que se está comprando tanto en Marruecos como en otro país, que se deporte y se detenga a la gente por el color de su piel para que no lleguen a Europa. Nos parece deleznable. Creo que hay que revisar las políticas que son políticas de holocausto, las que se tienen con las personas migrantes. Respecto a la energía, ha quedado en evidencia, sobre todo a raíz de la guerra de Ucrania, la falta de autosuficiencia que tenemos no solo en España, también en la Unión Europea para abastecernos. ¿Qué política defenderá Podemos en el Parlamento Europeo si llegan ustedes a conseguir los votos necesarios? Bueno, nuestras políticas ecológicas se van a basar en el sostenimiento. Sobre todo, no las van a marcar las grandes petroleras, porque es fácil diseñar políticas ecologistas pactadas ya con las grandes petroleras para disimularlas o blanquearlas como si fueran políticas ecológicas. Creo que hay que respetar el medio ambiente y que además las energías renovables tienen que ser cada vez sustituir a las energías que se están atacando la subsistencia del planeta. Tenemos que pensar a quién le vamos a dejar este planeta, a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros hijos. Creo que la política ecológica debe de ser más para satisfacer a la gente que a las grandes multinacionales de las energías petrolíferas. Ustedes dicen sí a esas energías renovables, pero también establecen unas líneas rojas. Hombre, a nosotros nos parece que el producto que se gana con esto tiene que revertir también en los pueblos y en las comunidades. Lo que no nos parece tampoco razonable es, por ejemplo, que se negocie con una energía y que al final quede también en beneficio de las grandes eléctricas y no de la gente. La despoblación es otro de los grandes desafíos de la Unión Europea. ¿Qué proponen desde Podemos en Europa para evitar que se vacíen los pueblos? Pues yo creo que lo más importante es darle a la gente salida, porque lo que no podemos permitir que el campo también, todas las ayudas
al campo, al final quede en manos de los terratenientes, asfixiando a la gente también en una desigualdad de oportunidades. No se le exige lo mismo a un agricultor que a una gran multinacional. Al final siguen ganando las grandes multinacionales que negocian además el pacto con los grandes intermediarios, como pueden ser las grandes superficies comerciales, que son los que ponen el precio a nuestros productos. Creo que hay que potenciar que ese dinero que da Europa para la ayuda del campo y de las zonas agrarias llegue también a los pequeños sectores agrícolas y no sobre todo a las grandes terratenientes. Además de candidata de Podemos al Parlamento Europeo, es usted también activista en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI. ¿Qué política quieren trasladar a Europa desde Podemos? Pues mira, desde Podemos vamos a llevar algo muy importante. Nosotros sabemos que todas las fuerzas políticas ahora es el momento de grandes titulares y de grandes promesas. La única diferencia con Podemos es que nosotros hoy vamos con los derechos en el BOE, con nuestros derechos que ya son ley, y eso los avala para que Europa, transformar Europa. Europa, te lo puedo decir, yo llevo 36 años, desde el 89, haciendo grandes recomendaciones a los Estados miembros para acabar con la discriminación del colectivo LGTBI, insta a dotar de mecanismos para facilitar el cambio de nombre y sexo legal de las personas trans, pero son recomendaciones, Noemí, no son de obligado cumplimiento. Por eso se da zona de exclusión LGTBI dentro de la Unión Europea, como puede ser Hungría o Polonia, que no solamente no acatan estas recomendaciones, sino que prohíben que podamos existir, amar y ser en libertad. Queremos acabar con esto. Llevamos una directiva de obligado cumplimiento, porque queremos poner en el centro de Europa los derechos humanos y no la guerra. Y sobre todo es importante concretar en qué. Pues voy a decir, el cupo laboral trans tiene que ser algo que se habilite desde Europa, ya que desde las encuestadoras europeas siempre señalan la exclusión laboral, que es una cosa anacrónica que sufrimos las personas trans. Queremos también potenciar la educación en todas las etapas para que los niños, las niñas, los jóvenes, primero, poder combatir la violencia de género con una educación en igualdad de género, pero también en el respeto a la diversidad sexual y de género, para acabar con la LGTBI-fobia. Son soluciones y al mismo tiempo queremos también prohibir las zonas de exclusión, refiriéndonos a Hungría y a Polonia. Queremos permitir que el matrimonio igualitario, que solamente es posible en 15 de los 27 estados, sea en todos los estados. Que el derecho a la autodeterminación, que ahora solamente está en 11 países, esté en los 27. Queremos proteger también a las familias diversas, posibilitando la adopción de estas familias, o que dos mujeres lesbianas puedan afiliar a sus hijos, a sus hijas o a sus hijas. Creo que es importante estas medidas, porque estas medidas, por un lado, van a blindar nuestra igualdad de oportunidades, nuestros derechos, pero nos van a proteger también contra el odio, que ya alerta ILGA Europa, que es una ONG representada por más de 700 organizaciones de todo el mundo, el aumento del odio en toda Europa, sobre todo hacia las personas trans, promovido por sectores conservadores y de ultraderecha, y sobre todo me parece algo importante, porque yo creo que todas las políticas económicas, las políticas en ecología, las políticas sobre igualdad social, ahora mismo están dirigidas por la ultraderecha o por una socialdemocracia que mira hacia otro lado. Creo que es el momento... Me tiene que perdonar, pero quedan muy pocos segundos y yo le pediría terminar esta entrevista con una petición de ese voto para las elecciones del 9 de junio. Pues yo le digo al colectivo LGTBI y a todas las personas que creen en la igualdad, la diversidad, en el progreso y en los derechos, que miren con qué avales se presentan los demás grupos. El Partido Popular
se presenta amenazando con derogar la ley trans y habiéndola mutilado en Madrid. El Partido Socialista con haber orquestado una campaña criminal contra las personas trans. Y estos son los avales de ello. Si no han sido una solución en España, no arreglarán nada Europa. Por eso el voto por la libertad, el voto por la diversidad, el voto por la ecología, el voto para las personas migrantes es votar Podemos. Y porque en esta ocasión todos los votos cuentan, cada voto cuenta. Marc Amloye, tenemos que despedir, ha sido un placer, muchas gracias por atendernos esta mañana y muy buenos días. Muchas gracias. Son las 10 de la mañana. Aragón Radio. Noticias. Buenos días. El Consejo de Gobierno ha aprobado el PIGA, el Plan de Interés General de Aragón, para iniciar la construcción de plataforma logística de la Melusa en Tamarite de Litera, un polígono proyectado para el transporte de productos frescos de origen agrícola y cárnico, que es una de las especialidades productivas de la comarca de la Litera. Esta iniciativa es de carácter ferroviario y como principal novedad incluye la construcción de alrededor de 230 viviendas para los 2.000 empleos que la DGA calcula que va a generar. Incluye una inversión global de 116 millones de euros para un desarrollo logístico de inversión privada, pero con viviendas de naturaleza pública. Ocupará más de 1.600 millones metros cuadrados al este de Huesca. El proyecto se divide en dos fases. La primera para la construcción de los usos residenciales, la segunda de carácter productivo. Esta última incluye la construcción de un apartamento ferroviario para carga de trenes y la conexión con la red de carreteras del Estado. Muy cerca del mismo va a haber urbanizado ya superficie suficiente para esa vivienda pública, tanto para la gente que habitualmente reside en el municipio de Tamarite o en la comarca de influencia, comarca muy potente, como para aquellas personas que vayan a desempeñar su trabajo en este nuevo polígono logístico de carácter ferroviario. Este proyecto, aprobado por el Consejo de Gobierno, que ocupará más de 1.600 metros cuadrados. Aragón Radio. Noticias. Pendientes de que pase a disposición judicial en las próximas horas el joven de 25 años detenido el pasado domingo en Zaragoza por presuntamente acuchillar a una mujer cerca del Canal Imperial. Se espera que la policía apure el plazo legal de 72 horas establecido para que el arrestado, que permanece en la comisaría del Actur, declare ante el juez. La policía le imputa